Es momento de la entrevista aquí en Telediario y hoy platicamos con el licenciado Rodrigo Bonilla. Él es experto en temas tributarios y vamos a hablar de este tema porque es muy importante. Cuando como ciudadanos sabemos que hay cambios en los temas tributarios, rápidamente pensamos en lo que debemos pagar y por eso es muy importante que este tema quede muy claro. Licenciado Bonilla, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Telediario. ¿Por qué en Guatemala existe esa poca cultura tributaria? ¿Por qué la gente siempre que se habla de impuestos es renuente a poder hacer este tipo de pagos? De antemano, agradecerles la invitación, igual a los televidentes. Te comento, el complejo del sistema tributario hace que muchos contribuyentes desconozcan las obligaciones tributarias. Y con las reformas precisamente que entraron en vigencia el año pasado, en agosto, y otras en este año, se han surgido nuevas obligaciones para los contribuyentes. Creo que es importante que las conozcan, derivado que ninguna persona pueda aducir ignorancia de la ley, y esto puede venir que generen consecuencias jurídicas de pago de impuestos, multas que cualquier persona o contribuyente puede prevenir al conocerlas y cumplir de buena manera dichas obligaciones tributarias. Este tema es muy importante porque no se puede alegar que no se conoce el tema tributario. Muchas personas llegan a la SAT diciendo, yo no sabía que habían ocurrido este tipo de cambios, pero ellos deben al final tener conocimiento y asesorarse de alguien que esté empapado en el tema tributario. Una de las grandes dudas que tienen los ciudadanos y que sigue siendo una constante y en base a estas reformas tributarias es la presentación de la famosa planilla, que fue una costumbre hacerlo a principios de enero, pero que ahora realmente no tiene mayor beneficio para los contribuyentes. Exacto, te comento, anteriormente el beneficio de entregar planilla para los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia encontrar un beneficio en reducir el pago de impuestos. Efectivamente ahora igual existe la obligación y la facultad. El contribuyente puede optar a presentarla o no presentarla. Si la presenta hay una deducción de impuestos, pero hay un límite. Antes, hasta cuando un contribuyente presentaba eso, establecía el monto a pagar de impuestos. Y en este sentido es donde se ha generado principalmente la duda en las personas, porque no tienen mayor beneficio. Y ahí es donde volvemos a ese tema de por qué es importante conocer el tema de las reformas. ¿Qué otros temas se han visto también afectados donde el ciudadano tiene dudas? Te comento, este tema ha sido controvertido. Con las reformas del año pasado se comenta que se levantó el secreto bancario en materia tributaria. Creo que es desinformación por parte de las personas o no conocimiento de esto, en el sentido que el secreto bancario se mantiene. Sin embargo, la administración tributaria ahora tiene la potestad de poder requerir información financiera de las personas siempre con el aval de un juez competente y cuando sea justificado, siempre y cuando sean devenido de relaciones tributarias. Y esta obligación o potestad por parte de la administración tributaria genera también obligaciones al contribuyente. ¿Y cuáles son estas? Ahora, todos los contribuyentes tienen la obligación de registrar en sus libros contables las cuentas bancarias que tenga en Guatemala y en el extranjero. Identificarlas, si son monetarias, de ahorro, en qué bancos se encuentran y los saldos de esta, así como registrar los documentos de soporte de cualquier transacción bancaria que realicen con estas cuentas. Claro, en el tema del secreto bancario es importante que las personas tengan muy claro que al tener la superintendencia de bancos alguna sospecha de que se están realizando transacciones anómalas, inmediatamente se notifica al Ministerio Público y es ahí donde empieza todo el proceso para poder verificar si en efecto estos fondos con los que cuenta la persona tienen un sustento legal o fueron obtenidos de manera ilícita, y esa es entonces una de las dudas de los ciudadanos. Exacto. El problema sucede ahora. ¿Qué pasa si un contribuyente no realiza el registro de su información financiera con efectos tributarios? La SAT puede imponer sanciones administrativas e inclusive iniciar acciones penales en contra de los contribuyentes. Por eso es la importancia de determinar qué personas están obligadas a cumplir con la presentación de información financiera y su contabilidad. Y son 4 presupuestos. Todas las personas que tengan activos mayores de 25,000 quetzales tienen la obligación de presentar esa información financiera, con excepciones. Los pequeños contribuyentes, es decir, las personas que no excedan de 150,000 quetzales al año de ingresos, no tienen esa obligación. Tampoco las personas en relación de dependencia, es decir, cualquier persona que se encuentre trabajando en una institución pública o privada, no tiene la obligación de presentar y registrar su información financiera. Y la otra excepción son los profesionales liberales, es decir, cualquier profesional que ejerza
por su cuenta propia su profesión, no tiene obligación de presentar esa información financiera. Todas las demás personas tienen la obligación y si no lo hacen, pueden ser sujetos a una circunstancia administrativa de pago de multas o, en dado caso, acciones penales. Licenciado Bonilla, en base a su conocimiento del tema tributario, ¿por qué se vuelve tan difícil en nuestro país siempre que un gobierno quiere impulsar cambios tributarios? Vimos el año pasado cómo se detuvo también lo que impulsaba el gobierno del presidente Jimmy Morales y se habló de que en este año o posiblemente en 2018 pueda presentarse un nuevo paquete de reformas, mencionando también que en campaña de gobierno él habló de que no se subirían los impuestos, pero cuando ya se asume el poder, entonces ya se ven los cambios, las necesidades financieras que se tienen también. Lo que sucede es que recordemos que el ingreso fundamental de un gobierno son los ingresos tributarios. Por ende, la relevancia que toma con cada gobierno en ver si se suben las tasas impositivas de los impuestos o crear cambios para lograr una mejor recaudación de impuestos. Pero con la consecuencia que ha generado desinformación y una serie de reformas que tienen poco conocimiento por parte de los contribuyentes. Hemos visto en la Superintendencia de Administración Tributaria toda la información que se conoció de las empresas que evadían y no pagaban impuestos. Esto de alguna manera es un buen mensaje para el ciudadano, que también se le está dando persecución a los evasores, pero ¿cómo lo ve la iniciativa privada? Porque ellos en algún momento señalaban que se sentían perseguidos prácticamente al momento en que se daba a conocer los nombres de las empresas y que eran embargadas. Bueno, en ese sentido creo que en todos lados hay contribuyentes que cumplen las obligaciones tributarias y otros que no. Si hay personas que no cumplen con esto y pueden generar circunstancias de defraudación de impuestos o evasiones, creo que es correcto que se siga la persecución correspondiente, ya sea administrativa o penal, y que las personas que sean inocentes de eso se deduzcan las responsabilidades, ya sea en área administrativa por parte de SAT o en procesos judiciales ante un juez competente. Sin embargo, creo que es conveniente, como recomendación y de parte, que los contribuyentes conozcan sus obligaciones tributarias, se asesoran de personas expertas en la materia con el objeto de prevenir consecuencias o contingencias para sus empresas y para los contribuyentes normales evitar el pago de multas o impuestos que no vale la pena en el momento pagarlo. Licenciado Bonilla, una de las consultas que llega y que producción me traslada en este momento es de uno de nuestros televidentes. Es un contribuyente, es un pequeño empresario que tiene un negocio, pero todavía no está en la banca. Él obtiene los recursos, pero no ha bancarizado sus procedimientos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué debería hacer esta persona porque tiene ingresos mayores de 25,000 quetzales? Está en la economía informal. Bueno, mi recomendación es que si él se encuentra en economía formal es registrar su empresa ante registro mercantil, iniciar sus obligaciones tributarias ante SAT y en este caso, si él excede del mínimo de 150,000 quetzales de ingresos al año, comenzar a registrar toda su información bancaria, es decir, cualquier pago que haga por compras o cualquier ingreso por ventas que esté debidamente registrado y documentado con el objeto que en la SAT no la pueda sancionar por no contar con hecha documentación. Bueno, licenciado Bonilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Telediario. ¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista? No, únicamente agradecerle nuevamente la intervención y la invitación y a los contribuyentes pues que conozcan las reformas tributarias, que asesoren por las personas correctas y que cumplan de forma correcta con dichas